La despedida. Una de las veces que me estaba relajando hablando con Isaías me dijo: «Hola hermano, hoy me gustaría que salieras de tu cuerpo, porque quiero que veas una cosa». Y acto seguido estaba fuera del cuerpo, catapultado a toda velocidad hacia el interior de una de las pirámides de cristal que formaban parte de aquel lugar tan precioso al que Isaías me solía llevar. Me llevó a un lugar que parecía una especie de sala de exposiciones circular. En el centro había como un pequeño escenario circular rodeado por gradas alrededor. En el centro del escenario había como un soporte sujetando una piedra cristalina que parecía cuarzo, muy grande y bien tallada. «Siéntate donde quieras y espera», me dijo. Después de mí empezaron a llenarse las gradas de otra gente que también iba acompañada como yo. Entendí que aquellas personas eran encarnadas como yo y deduje que sus acompañantes, por la forma en que iban vestidos con túnicas y por la luz que desprendían, que eran sus espíritus guía. Se sentaron al igual que hice yo, mientras los espíritus guía, al igual que Isaías, se dirigieron al centro formando un círculo alrededor del soporte con la piedra. Se cogieron todos de las manos. En un determinado momento, la luz de la sala se atenuó hasta casi apagarse. Luego empezamos a ver cómo el cristal de cuarzo se encendía poco a poco, y de repente vimos cómo la luz del cristal impactaba en el techo y activaba algún mecanismo desconocido que hizo que todo el centro del ruedo se encendiera en luz, como formando una especie de cilindro luminoso. Luego el cilindro luminoso se fue expandiendo hasta englobarnos a todos los que estábamos en la sala, como si nos metiera dentro. «No os asustéis, nada os puede pasar. Prestad atención a lo que vais a ver». Pudimos oír en nuestras mentes. Poco a poco la luz se fue difuminando y empezamos a ver imágenes. Era como una película de 3D, pero mucho más real, pues era como si estuviésemos dentro, con un realismo total. Las imágenes eran tan perfectas que hubiera dicho que me encontraba realmente en ese lugar. Empezamos a ver a hombres que parecían políticos, hacer discursos delante de un montón de gente, y la gente enfervorizada aplaudía y rugía. Aunque no entendía las palabras, podía percibir los pensamientos. Los políticos obedecían las órdenes de otros seres cuya fisionomía no llegamos a ver, pero que eran oscuros y que transmitían flujos de oscuridad a los políticos que hablaban. Les estaban incitando a hacer una guerra. A medida que los políticos hablaban, la corriente de oscuridad se iba extendiendo como si fuera niebla sobre el público y penetraba en ellos de modo que éstos quedaban como impregnados de esa niebla oscura. Percibí como una gran corriente de miedo, odio y fanatismo que me impactó profundamente. Luego las imágenes desaparecieron y aparecieron otras donde se veían ejércitos desfilar. Luego empezamos a ver imágenes de aviones, carros de combate, barcos de guerra, tanques, lanzaderas de misiles en plena actividad. Vimos soldados con ametralladoras preparándose para entrar en acción. Luego empezamos a ver bombas caer y explosiones que destruían todo a su paso. Vimos la forma en que moría muchísima gente, hombres, mujeres y niños, unos acribillados a balazos, otros reventados por explosiones de bomba, otros quemados. Vimos también cómo los soldados tomaban a mujeres y las violaban sin ningún miramiento, y luego las mataban sin ninguna contemplación. Vimos prisioneros golpeados y torturados hasta la muerte, ciudades, pueblos, campos totalmente destruidos, cadáveres y cadáveres esparcidos por todos sitios. Fue lo más horrible que he visto en mi vida, porque todo eso pasaba como si estuviera allí mismo.
Estaba en estado de shock. Todos lo estábamos. En un momento determinado, fue como si ascendiéramos de golpe en una nave y viéramos toda la destrucción desde arriba. Empezamos a ver misiles por el cielo y vimos lo que pasaba cuando uno de los misiles hizo blanco sobre una ciudad muy grande. Se produjo un enorme estruendo al mismo tiempo que una onda explosiva de fuego se extendía a gran velocidad, arrasándolo todo con una capacidad de destrucción impresionante. Se formó una enorme nube de polvo gigantesca. No sé calcular la extensión que quedó arrasada, pero era enorme. En un momento descendimos nuevamente a ras del suelo, a una distancia bastante lejana de donde había explotado aquella bomba. Vi la forma de la nube, era semejante al hongo de las explosiones de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, pero la sensación era que fueron detonaciones mucho más potentes y destructivas. Vimos explotar varias bombas atómicas semejantes en diferentes lugares. El espectáculo era dantesco. En algunos lugares no había nada en pie, nada, todo arrasado completamente a polvo y cenizas. En otros lugares quedaban ruinas donde se podían ver cadáveres destrozados por doquier. Veíamos en ciertos lugares cómo algunos supervivientes, demacrados y cubiertos de harapos, se dirigían sin rumbo fijo, intentando huir de las zonas más devastadas. Esa visión pasó y luego empezamos a ver otra visión de un lugar en el que la tierra empezaba a temblar y abrirse en muchos puntos. Se produjeron terremotos muy fuertes que destrozaban lo poco que quedaba en pie. Se formaron también volcanes en muchos sitios y la lava corría por todos lados, arrasándolo todo por la superficie de una tierra ya devastada. En otro momento experimentamos un estruendo mucho mayor, que no tengo palabras para describir. La tierra de aquel lugar se estaba hundiendo. Veíamos simultáneamente imágenes de diferentes lugares, todos pasando por un cataclismo semejante. El hundimiento de la tierra hizo que se formen olas gigantescas en los mares circundantes, a modo de tsunamis gigantescos que cuando alcanzaban las costas de los continentes que no se habían hundido lo arrasaban todo en una extensión enorme, difícil de determinar. El contacto súbito de la lava con el agua provocó una evaporación de agua enorme. El cielo se cubrió totalmente de nubes muy espesas, tormentas y tempestades enormes lo azotaban todo y la luz del sol dejó de verse. Luego fuimos alejándonos progresivamente de la superficie terrestre, hasta ver completamente la esfera terrestre desde el espacio. El aspecto era desolador. Ya no se veía el azul del mar y el marrón y verde de los continentes, ni el blanco de las nubes. Se veía una esfera completamente cubierta de una atmósfera gris y densa, que impedía ver la superficie terrestre. Qué tristeza más grande ver cuál había sido el destino de nuestro mundo. Ahí terminó la visión. La pantalla cilíndrica menguó de nuevo hasta el centro de la sala y luego se apagó. La luz de la sala de proyección se volvió a ser intensa. Todos los asistentes estábamos en estado de shock. Vimos cómo uno de los guías se acercó al centro de la sala y sacó el cristal de cuarzo, sustituyéndolo por otro. Antes de que tuviéramos tiempo de reaccionar, se volvió a reactivar el cilindro de la misma manera que la vez anterior. Y de nuevo la pantalla cilíndrica de imágenes 3D nos volvió a envolver. Volvimos a ver a los mismos políticos de antaño, los que hacían discursos en favor de la guerra, con las entidades oscuras transmitiéndoles influjos negativos. Pero esta vez lo hacían en platos de televisión. Estaban comunicando a través de la televisión la decisión de entrar en guerra contra otros países. Pero la gente reaccionaba de manera diferente a la visión anterior,
también formaban multitudes, pero esta vez no era para apoyar a sus gobernantes belicistas, sino para protestar contra ellos. Las manifestaciones eran multitudinarias. Los gobernantes intentaron sofocar las protestas, dando órdenes al ejército y a la policía para que actuaran contra la gente. Pero los propios soldados y policías se negaban a acatar las órdenes de agredir a sus conciudadanos y se unieron a la protesta. Vimos la caída de estos gobernantes frente al impulso de las rebeliones populares y cómo eran detenidos y encarcelados. Esto sucedía simultáneamente en todos los países que iban a entrar en guerra. Vimos aparecer entonces a otras personas que transmitían sensaciones muy diferentes a las de los políticos. Estos estaban acompañados de seres luminosos que les transmitían flujos luminosos y ellos los extendían sobre los demás. Desprendían humildad, serenidad. Vimos cómo un halo de luz se extendía desde ellos hacia la gente, transmitiéndoles paz y amor. Estos nuevos dirigentes decretaron el cese de toda actividad violenta y formaron una especie de Congreso Mundial para decidir cuál iba a ser el nuevo rumbo para la humanidad. Vimos otra visión donde todas las máquinas de guerra eran desmontadas y fundidas. Los ejércitos eran desmantelados y todos los que habían contribuido a llevar al mundo al borde de la guerra eran llevados a juicio. La visión desapareció. Nos hicieron saber mentalmente que íbamos a ver los cambios que se habían producido en el mundo después de esta decisión. Después de un tiempo que no supe precisar, todo había cambiado mejor. Vimos a la gente en sus actividades cotidianas. No había guerras, no había conflictos, no había pobreza ni desigualdades. La humanidad vivía en armonía. Se veía la cara de la gente y desprendían felicidad. La visión terminó al igual que antes, con una imagen de la tierra vista desde el exterior. ¡Qué contraste tan grande con la primera visión! ¡Qué bonita se veía ahora, comparada con la visión anterior! El cilindro luminoso volvió a encogerse hasta el centro del ruedo y luego se apagó. Las luces se encendieron. Yo estaba conmovido y emocionado en extremo. Vi a los demás y comprobé que también estaban tan impresionados como yo. Habían sido muchas emociones muy fuertes y contradictorias en muy poco tiempo. Los guías fueron dispersándose del círculo que habían formado y se reunieron con sus protegidos. Pude ver cómo les transmitían oleadas de energía para ayudarles a reponerse del impacto de la experiencia vivida. En poco tiempo todos habían desaparecido de la sala. Es hora de volver también para ti. Era Isaías el que me hablaba. Yo noté un fuerte tirón y una caída libre que me llevó directamente a mi cuerpo. Sin embargo, no me desperté de inmediato, sino que seguí en estado de parálisis. Hablemos un poco antes de que te despiertes. Lo hacemos así para que tu mente recuerde mejor. ¿Quiénes eran ellos?, pregunté. Son gente como tú, espíritus encarnados de tu mundo, dijo Isaías. Sus acompañantes eran hermanos del mundo espiritual que les ayudan. Se les veía muy afectados, dije. Sí, a ti también. Muchos de ellos no recordarán esta experiencia conscientemente. Sería un impacto demasiado fuerte para su mente terrenal, pero su interior sí lo recordará y lo tendrá en cuenta. ¿Qué es lo que hemos visto?, pregunté. Lo que habéis visto son dos posibilidades diferentes del futuro de vuestro mundo. La primera es el futuro posible si la humanidad se deja llevar por el egoísmo, y la segunda es el futuro que le espera si decide decantarse por el amor. Entonces, nada de eso ha sucedido todavía,
ni tiene por qué suceder necesariamente. Quiero decir que no me gustaría que sucediera la primera posibilidad de futuro. Exacto, nada de esto ha sucedido todavía. ¿Y hay más posibilidades de futuro aparte de las que hemos visto? Sí. Esto que habéis visto son los extremos negativo y positivo. Hay situaciones intermedias, pero básicamente todas las posibilidades convergen en mayor o menor tiempo de desarrollo hacia una de estas dos. Son cosas que no van a pasar de la noche a la mañana, pero es bueno que tengáis una perspectiva más a largo plazo, más allá de lo que dura una encarnación. ¿Y quiénes están viendo estas posibilidades sobre el futuro? Aquellos encarnados que quieren avanzar espiritualmente. Igual que los que habéis estado hoy, muchos humanos encarnados están siendo llevados por sus guías durante la noche, mientras duermen, a presenciar este tipo de proyecciones sobre el futuro. ¿Y por qué motivo? Forma parte de una preparación de vuestro interior para que toméis conciencia de las consecuencias que tienen vuestros actos a nivel global y así podáis decidir con conocimiento de causa en qué lado de la balanza queréis estar, si en el del egoísmo o en el del amor. No creo que nadie quiera vivir en la situación del posible primer futuro. Claro, nadie quiere sufrir. El que actúa egoístamente siempre piensa que nunca va a sufrir las consecuencias de sus actos. Lo que intentamos haceros comprender es que todo está interconectado y que lo que hacéis a los demás repercutirá tarde o temprano en vosotros, en todos vosotros. Pero, ¿por qué esta visión en concreto? Es muy inquietante, porque una parte de la humanidad de vuestro planeta está llegando a tal extremo de egoísmo y de capacidad de destrucción que está poniendo en peligro la supervivencia de toda la humanidad. ¿Vais a colaborar en esa destrucción o, por el contrario, vais a colaborar para intentar evitarlo? Porque todo depende de vosotros, de vuestro libre albedrío. En algún momento de esta o de otras vidas os tocará elegir de qué lado estáis. El destino del mundo está en vuestras manos. Bah, el destino del mundo está en vuestras manos. ¡Qué responsabilidad más enorme! Es demasiado para cualquiera. Entended que el destino del mundo no depende de la actuación de una sola persona, sino de la suma de millones. Cada uno contribuye un poquito con su actitud amorosa o egoísta a que el mundo sea un poco mejor o un poco peor, aunque algunos pueden hacer más o menos daño o aportar más o menos amor que otros, según su capacidad y voluntad para hacer el bien o el mal. Es como una de esas competiciones de fuerza en que dos equipos se enfrentan tirando cada uno de un extremo de la cuerda, para llevarse el pañuelo atado en el centro hacia su terreno. Vuestra elección consiste en saber de qué extremo de la cuerda queréis tirar, del extremo del egoísmo o del extremo del amor. El pañuelo del juego es en este caso el destino de vuestro mundo. Cuantos más jugadores tiren del lado del amor, más posibilidades hay de que el destino del mundo se decante hacia el amor. ¿Y cómo va la competición de momento? Si te digo que va bien, puede que te relajes, y si te digo que va mal, puede que te desesperances. ¿Cómo crees tú que va? Vale, no me vas a decir nada, me lo imaginaba. Yo creo que gana de momento el egoísmo, pero veo que la gente está cambiándose de bando, porque se está dando cuenta de que las cosas, conforme van, no van a acabar bien. Quiero decir que antes tiraban del extremo del egoísmo, pero que se han cambiado y ahora tiran del lado del amor. Y hay muchos otros que un rato tiran de un lado y al rato del otro, según les conviene. No me parece que sea un tema que sea para tomárselo a broma. No me lo tomo a broma. Solo intento quitarle hierro al asunto porque percibo que estás asustado e impactado por lo que has vivido.
pero te repondrás. Bueno, ahora es momento de que me despida. ¿Te vas tan pronto?, le dije. Es hora de que regrese a casa. Aquí contigo estoy bien, pero allí estoy mejor. No te preocupes, pronto nos volveremos a ver. Amor, hermano, un abrazo para toda la familia. Ya sabes, nuestra querida humanidad. Fin. Se agradece profundamente al autor de la obra, Vincent Guillem, por brindarnos el permiso para publicar esta hermosa y maravillosa obra, que de seguro ayudará a muchas personas en su camino de evolución espiritual. Si te ha gustado la narración de este audiolibro, te pido que te suscribas, des un like y también un comentario. De esta manera ayudamos a difundir este valioso mensaje. Te envío un fuerte abrazo.